Vamos a orar especialmente hoy por mucha gente que no tiene la oportunidad de estar aquí y que inclusive en muchos lugares del país, pues de la noche a la mañana sus casas, sus iglesias han sido alteradas por el agua. Acordémonos hoy de que Dios nos ha bendecido, Dios nos ha protegido. Por eso siempre que estemos en la casa de Dios, adoremos con el corazón, pero también con un corazón agradecido. Vamos a orar a nuestro Padre en el cielo, que nos ha amado mucho antes de que nosotros pudiésemos conocerle, escuchar de Él y amarle, y que nos ha hecho libres en Jesucristo para que podamos tener gozo en el corazón. Vamos a pedir primero por el pueblo de Dios, que es la iglesia, para que nuestro Dios bondadoso le bendiga por todo lo que nos ha dado. Nos ha dado el amor de Dios, la vida de Dios, nos ha dado a Jesucristo y también nos ha dado la guía y la fortaleza del Espíritu Santo. Démosle gracias a Dios por todo eso que hemos recibido de forma gratuita. También vamos a darle gracias por nuestros padres y por todos los que han sido buenos con nosotros. También por los que hoy cumplen años, por el hermano Enrique, por Liz Beidi, que ya se bajó, pero mucha gente que desgraciadamente aún en sus cumpleaños no tiene que agradecerle a Dios porque no le conoce. Pero vamos a pedir para que Dios le ame profundamente en sus corazones y aquellos que se han alejado de Él vuelvan a su redil, para que junto con todos nosotros el Padre del cielo los bendiga y los guarde en su amor. Vamos a pedir por nuestro país y por nuestro pueblo, para que Dios nos conceda la gracia de ser agradecidos a nuestros antepasados por la riqueza de cultura que nos legaron y que nosotros hemos heredado, y por la fe que nos transmitieron, para que nosotros contribuyamos con nuestra entrega y esfuerzo a un futuro brillante para nuestro pueblo, nuestros hijos, nuestras iglesias. Hoy vamos a pedir por todos aquellos que trajeron la fe a nuestro corazón, por aquel que nos habló de Dios y que nos llevó a que tuviéramos un encuentro con Él y que recibiéramos la salvación en Jesucristo. Cada quien traiga a su mente, si ya no está vivo, agradézcale a Dios, y si está vivo, para que le pueda llamar y agradecerle, porque fue el vínculo para que Dios nos trajera a su pueblo. También vamos a pedir por los pobres y los que sufren, por los que han perdido hoy sus hogares, por los que han perdido a sus seres queridos, por los ciclones que andan rondando alrededor, ya que en su persona o en su dignidad humana han sufrido, para que nuestro Dios, que nos cuida, los bendiga a todos, y para que, movidos de gratitud por lo que hemos recibido, les llevemos amor, libertad, paz, pero también ofrendemos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestros bienes para aquellas personas que están en desventaja hoy. También vamos a pedir por esta nuestra comunidad cristiana, para que el Padre del cielo nos bendiga a todos, para que aprendamos de Él el significado de las palabras gratitud y generosidad, y que lo transmitamos a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros. Y oremos: oh Dios amoroso y generoso, así como hemos recibido gratuitamente todo de ti, que nosotros también demos y compartamos gratis lo que somos y tenemos, para que crezcamos más a tu imagen y semejanza, y a la de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, y que también nos acompañe la guianza del Espíritu Santo por siempre. Todo eso te lo pedimos en el único y poderoso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Ahora vamos a ir al Evangelio según San Lucas, capítulo 17. El Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versos del 11 al 19. Lucas, capítulo 17, versos del 11 al 19. Dice la monición de este día: otro extranjero agradecido.
Jesús curó a 10 leprosos sencillamente porque creyeron en Él, pero solamente uno regresó a darle gracias. Era extranjero y además samaritano. Vamos a hacerlo de la manera acostumbrada, de una manera alternada. Dice la bendita palabra del Señor: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? Y digamos juntos: y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Que el Padre Todopoderoso añada bendición a su palabra y que nuestro corazón rebose de alegría, porque nos ha salvado de muchas ocasiones de peligro y siempre ha estado a nuestro lado. Por todo ello te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Hoy vemos 2 lecturas y casualmente Lucas es el único que habla de los 10 leprosos. Miren, a veces nosotros no tomamos en cuenta que estas lecturas fueron hechas en ese tiempo para esa gente con esas condiciones. La lepra no era lo que hoy conocemos. Hasta el siglo XVII, XVIII se conoció lo que era la verdadera lepra. La lepra para los judíos era toda clase de imperfección en la piel que existiera. El vitiligo, la psoriasis, muchas de las cosas que hoy tenemos, para ellos eran impurezas. Incluso tenían 3 aspectos muy importantes que sufrir la gente con lepra. La primera era la física, porque lo físico a veces no podemos sanar y no hay medicamento que sane. Hoy tenemos pocas enfermedades que están incurables. Tenemos muchas que son controlables y muy pocas que son curables. Hay veces nosotros queremos ser sanados y curados del aspecto físico, pero todavía no existe el recurso humano, ni el recurso de medicamentos, ni la sabiduría de doctores que nos puedan sanar. Solamente Dios. Sin embargo, qué difícil ha de haber sido para alguien que estaba enfermo de lepra en aquel tiempo, o de la piel, el que tuviera algunos puntos negros en la piel. Con eso era suficiente para que fuera retirado. Y no era solamente la cuestión física y el dolor en los casos de psoriasis. Hay personas que tienen dolores bastante intensos porque el roce de la ropa les molesta demasiado. El sol también les quema, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy vemos que estas enfermedades, como tal, ya tienen otro concepto, tienen otros tratamientos, tienen especialidades que son dermatológicas, pero en aquel tiempo simplemente eran retirados y no era como la lepra, repito. Entonces la enfermedad física tenía dolor, la enfermedad física tenía pobreza, pero luego viene la cuestión social. No era nada más la enfermedad física, había una enfermedad social. Todo aquel que tenía esta enfermedad era retirado y estaba en Levítico y en Números determinado qué tenían que hacer. Pero aún peor, su familia, su religión, su trabajo, su casa, sus alimentos, sus compañeros, caray, eran alejados de todo. Perdían religión, Dios, dinero,
compañía. Y qué triste es ver algo. Cuando alguien está en un predicamento tan difícil de algo incurable, pues termina estando el rico y el pobre juntos, ¿verdad? Termina estando el amigo y el enemigo juntos. Termina estando el negro y el blanco juntos. El tonto y el listo juntos. Bueno, así pasaba. Estaban los samaritanos y los judíos que sufrían de estas enfermedades juntos, allá aislados. Es más, traían una campana, traían algo que daba a conocer y gritaban ellos cuando se acercaba a alguien: inmundo, inmundo, diciendo que ellos eran inmundos, que no se acercaran. Entonces, la parte física, la parte social, ¿qué sentirían también en la parte mental y en la parte espiritual? Nosotros ya lo vivimos. Muchos de los niños de hoy van a decir: ¿qué sería eso de la pandemia y del COVID y del coronavirus? Y que nadie podía salir y que todo estaba cerrado. Caray, ¿cuánta gente no murió sin tener siquiera la oportunidad de despedirse? Y en esos hospitales del coronavirus estaban los ricos y los pobres, estaban los amigos enemigos, estaban las gentes más desconocidas y aisladas. Bueno, de esa misma forma, los leprosos de aquel tiempo les ocurría. Hoy tenemos leprosos de otra forma. Tenemos leprosos que están en la droga, en el alcohol, en la prostitución, en los cárteles, en la política, en los empresarios, que están aislados 100%, que no tienen ni amigos ni nada. El día de hoy, viendo el noticiero en la mañana, me llamó la atención algo y creo que vale la pena para que entendamos. A veces hay personas que pierden su trabajo, pero no fueron agradecidos cuando tenían su trabajo. Cuando lo pierden es cuando acuden a Dios, o acudimos a Dios, todos. Hoy en la mañana vi que allá en Monterrey, un señor ya grande de edad, pues él perdió su trabajo muy joven y buscó la forma de servir a su familia y la sacó adelante vendiendo elotes. Desafortunadamente, hay veces no somos agradecidos los hijos en volver a los padres a ayudarles. Y vemos a los padres como, no sé, a lo mejor se oye feo esto, pero como gente de carga, que siempre nos van a ayudar y que ellos siempre van a estar trabajando y que ellos siempre van a estar bien. Bueno, pues este señor vendiendo sus elotes el viernes se cae al pisar el escalón. Miren, los niños y los adultos mayores nos parecemos en todo. Hablamos con cualquier persona, se nos olvidan las cosas, se nos cae la dentadura, se nos cae el pelo, nos caemos nosotros cada rato. La diferencia es que el niño se cae y se levanta, pero el adulto hay veces sufre. Este señor ahorita está incapacitado, pero a él nadie le va a pagar su incapacidad. Él tiene que tratarse y él no tiene un seguro social. Y él no tiene ingresos ahorita para mantenerse él y su esposa. Y son personas que nosotros vemos en la calle. Yo digo que aquí el segundo culto se hace aquí con el de los troles. Y como yo lo encuentro casi siempre en el súper y platicamos, pues hay gente que vive al día, o más bien casi todos vivimos al día. Pero hay gente que todavía está peor porque está grande de edad, abandonado, solo. No tiene lepra, pero es igual. A veces decimos, no, pues voy a orar por él. Qué bueno que ores, pero también puedes ser generoso y tener gratitud.
de que Dios te ha rescatado a ti, que Dios te ha salvado. Y ¿saben qué es lo más triste? Que hay veces esto ocurre también con personas que están muy cercanas a nosotros. Y cuando son muy cercanos a nosotros, qué doloroso ha de ser tener padres que están abandonados, tener esposos o esposas que están abandonados. Por todo esto, como ustedes ven, hoy las lecturas hablan de agradecimiento, pero un agradecimiento a algo que es imposible. ¿Cómo le podremos agradecer a Dios por la vida que tenemos? ¿Cómo le podemos agradecer a Dios por la salud que tengamos? Porque bien, mal o regular podemos caminar. Bien, mal o regular podemos respirar. Y vean, hoy las lecturas hablan de 2 leprosos, más bien 11, ¿verdad? Uno que empieza, que es en el Antiguo Testamento, y es bien interesante, son varios actores. Primero, un gran actor, Naamán, del ejército sirio, que Dios lo tenía en alta estima. Y él sufría con esa enfermedad. Y era muy poderoso. Y en esos caminos, porque Samaria era el lugar donde estaban los judíos mucho tiempo atrás, ¿por qué después se convirtió en un enemigo de Israel o Israel lo consideraba un enemigo? Por algo muy natural que nos pasa hoy. Samaria era el punto clave, el epicentro de los judíos cuando empezó el reino de Judá, el reino del norte, el reino de Israel. Y esto llevó a que Samaria fuera también llevada en cautiverio. Cuando fueron llevados en cautiverio, pasaron muchos años y Samaria era un lugar bueno y empezaron a llegar extranjeros y había pozos, había agua, había agricultura y ahí llegaron, estaba vacío, ya los judíos que vivían en Samaria ya no estaban. Llevaron sus dioses, llevaron sus familias. Cuando salen del cautiverio y regresan a Samaria los judíos que vivían ahí se olvidaron de Dios en todo el cautiverio. Hay veces nosotros, y tengamos en cuenta esto, porque es importante congregarnos, y no es una cuestión del diezmo, no es una cuestión del tamaño de la iglesia, no es una cuestión del número de miembros, no, es algo más importante, que somos una familia. Si dejamos de congregarnos, nos vamos a ir enfriando. Es como todo en la vida. Cuando usted tiene en la familia gente que está lejos de su casa y empiezan a dejar de venir y de venir y de venir cada año, y empieza a crecer la familia allá, y ahora ya son hijos y nietos, usted ni los conoce, y empieza a enfriarse esa relación familiar a tal suerte que ya son unos desconocidos. Lo único que los une es el apellido y la sangre, pero no se conocen, no se aman, no se respetan como familia. Cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos porque somos la familia de Dios. Si nos alejamos, nos vamos enfriando y nos vamos olvidando de los hermanos en la fe. A tal suerte que oramos por ellos, leemos la Biblia, hacemos actos, pero no estamos adorando a Dios, porque nos hace falta lo que Él pidió, que estuviésemos unidos, como Él y el Padre son uno, que todos seamos uno para que el mundo pueda creer. Pues bien, entonces Naamán en esos correrías se llevó de esclava a una muchacha hebrea. Y la muchacha se le queda viendo y dice, ¿por qué no va a Samaria? Y allá el Dios verdadero lo sanará. Pues bien, él le hace caso, va con el rey de Samaria, pero para ir con el rey de Samaria, pide cartas del rey de Aram, que es donde él vivía, que le envíe cartas al rey de Samaria.
al rey Israel. Y llegan las cartas y lo primero que hace el rey es decir, yo no soy Dios, ¿yo cómo voy a sanar a alguien? Hay veces se nos olvida algo. Los doctores tratan de ayudarnos, pero ellos no son dioses. Y para acabarla tampoco nosotros somos obedientes. Entonces queremos sanarnos milagrosamente con un medicamento sin tener fe. Ni tenemos fe en Dios, ni tenemos fe en el medicamento, ni tenemos fe en el doctor. ¿Cómo lo sé? Porque ese mismo medicamento en otra persona sí funciona, pero en mí no. ¿Y cuál será la consecuencia? La falta de fe. Porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Y si yo no tengo fe, ¿cómo me atrevo a hablarle a Dios? Imagínese que usted va a ver un familiar y usted nunca considera que ese familiar le pueda ayudar en algo porque usted es mayor que él, en economía, en lo que sea. Y el día que llega usted a tener una desgracia, ¿usted acudiría a él? Pues si usted dice que es un pobretón, que no sirve para nada, pero resulta que esa es su opinión. Hasta del más humilde, Dios se va a basar para ayudarnos. Y a veces no entendemos esto. Entonces, él escuchó a la sirvienta y la sirvienta le dio un consejo y el consejo lo siguió. ¿Cuántas veces Dios nos da consejos en la Biblia y en la predicación y en la enseñanza, en la escuela dominical, en los cantos, en todos lados? Y nosotros no obedecemos. O creemos que no es para nosotros. Naamán llega, pero la soberbia siempre está dentro del ser humano. Yo soy mayor que Arabia, es mayor que Israel. Hasta la fecha, todo sigue igual. Entonces, Naamán, pues, envía las cartas. El rey se exaspera porque dice, ¿cómo creen que soy Dios? Pero el profeta Eliseo dice, aquí hay profeta, tráelo para acá. Y entonces Naamán pensaba llegar y que todo el mundo lo recibiera como lo que era él, una persona importante. Pero él no. Eliseo envió un criado, dile que se bañe 7 veces en el río Jordán. Y pues se enojó. Primero, ni siquiera salió a verlo. Imagínese usted que va a ver un doctor y le dice la que está atendiendo ahí, la recepcionista, me dijo el doctor que se tome esto y ya. ¿Qué sentirían ustedes? Pero hay veces está ocupado el doctor. Si va a entrar a un quirófano, pues no lo va a poder atender. Y al no poder atenderlo, va a tener prioridades. Si usted no está en rictus de muerte, pues primero va a atender la prioridad, la urgencia. Pues Naamán se enojó. Pues ¿qué tiene este río tan feo a comparación de los ríos de Damasco? Si lo envían a usted a Victoria, en cualquier río que haya ahí contra el río Pánuco, pues usted va a decir, ¿qué tiene ese río pequeño con este río grande? Sin embargo, le dijeron, oye, padre, si te hubieran pedido hacer algo muy difícil, ¿lo hubieras hecho? Sí. Pues cuánta más razón hacer algo tan pequeño. E hizo caso, sin saber que el río Jordán tiene mucha historia. ¿Qué pasó por el río Jordán? ¿Alguien se acuerda? Cruzaron los israelitas, ¿verdad? Y después, ¿qué pasó más en el río Jordán? Se bautizó Jesús. Fíjense que a Dios no le interesa la grandeza, le interesa la pequeñez.
porque en la pequeñez se ve la grandeza de Dios. Hay veces nosotros nos emocionamos mucho con el mar, tanto que se nos olvida que el creador del mar es Dios. Nos entusiasmamos mucho con la luna y se nos olvida que el creador de la luna es Dios. Si vamos a las montañas, vemos las montañas y más si tienen nieve, que se ven preciosas y nos entusiasma hasta estar ahí. Y si alguien ha estado ahí me comprenderá, se siente hermosísimo, pero se siente soledad y se siente pequeñez al ver tan pequeños que somos. Entonces Naamán es sanado y se le caen todas las escamas y regresa feliz a decir, te traigo una ofrenda. Y se ofende Eliseo. Y le dice, no, yo no quiero nada de eso. Y entonces Naamán dice, disculpa, ¿me puedo llevar tierra de aquí del Jordán? Se llevó las mulas. Fíjense qué extraño. Hoy venden la arena del Jordán que para sanidades. Él no lo llevaba para ello. Él fue sanado y lo llevó para adorar a Dios y dijo, me llevaré esta tierra para adorar a Dios en la verdadera tierra de la adoración. Porque allá donde estoy se adora en aquella tierra otros dioses. Y no está hablando de la arena, está hablando del hombre. Pues bien, si ustedes entienden este concepto, cuando usted es sanado es para ser adorador de Dios. Porque yo he visto gente que se sana y le anda diciendo a todo el mundo, me sané, me sané, me sané. ¿Quién es el importante, Dios o él? Y se le ha olvidado adorar a Dios. ¿Cree que está proclamando a Dios? No, se está proclamando a sí mismo. Y luego, si se puede, pues cae algo. Porque fíjense, este capítulo de Segunda de Reyes termina con algo bien extraño. ¿Ustedes han escuchado hablar del nombre de Giezi? Porque ahí estaba un peladillo que dijo, ¿cómo que se va libre el rico este? Y corrió detrás del rico y le dijo, se arrepintió Eliseo, quiere que le envíes cosas. Y le dio cosas. Cuando se entera Eliseo le dice, bueno, por haber mentido, tú recibirás la enfermedad de él. Ahora sí, con todo el dinero que tenía, ¿de qué le servía? Si tenía que irse a excluir entre Samaria y Galilea, en el borde. ¿Por qué tuve que decir esto? Porque el evangelio que leímos nos habla de 10 leprosos, yendo de camino Jesús. Igual, acá hubo Naamán, el poderoso. También existió la hebrea, la humilde, el profeta, Eliseo, el rey de Israel y el malo de la película, Giezi. Bueno, acá también. Acá resulta que yendo de camino Jesús, pasando entre Samaria y Galilea, y todavía si ustedes buscan en comentarios bíblicos van a escuchar algo. Samaria y Galilea están juntos. Entre Samaria y Galilea. Lo que no entienden es que en esa frontera es donde se ponían los leprosos a vivir. No quiere decir que existiera una región entre las dos, sino que en la frontera vivían porque los excluían de ambos lugares e iba a Jerusalén. También ¿para qué nos pone esto Lucas? Porque en el capítulo 5 de Lucas habla de uno que fue sanado, pero él llegó y pidió, sáname, recibió y siguió a Jesús. En este capítulo habla que venían 10, que Jesús iba de camino y que al verlos tuvo compasión de ellos. Aquí viene la pregunta, ¿qué es lo que usted ve en la calle? Va a decir, calle, boca, no veo nada. Yo voy viendo lo que me interesa. Yo voy pensando en lo que me conviene.
No, Jesucristo iba viendo con compasión todo lo que ocurría. Y vio que ahí estaban 10 leprosos. No le pidieron que los sanara, pidieron compasión. Y él, acercándose, les dijo: vayan al templo para que ahí les certifiquen. Y en el camino se sanaron. Acá en el capítulo 5, Jesús los sanó y él le agradeció y se postró. Acá no recibieron nada de golpe, se fueron caminando y en el camino fue donde se sanaron. Y aquí viene una pregunta: ¿y qué pasó entonces? 10 fueron los sanados. No pidieron ser sanados. La ley era muy estricta, demasiado estricta. Entonces tenía que certificar el sacerdote, porque el sacerdote no sanaba a nadie. Él nada más checaba el cuerpo y decía: ok, te vas a purificar y vas a ser restaurado al pueblo de Israel. Bueno, fueron 10 y regresó uno. Y el que regresó alabando a Dios. ¿Qué hizo Naamán? Alabar al único Dios verdadero. ¿Qué hizo el samaritano que regresó? Alabar a Dios y agradecerle. ¿Cuántos reciben milagros y no agradecen? ¿Cuántos? Mucha gente recibe milagros y no agradece, porque se va a lo que es necesario. El caso de los 9, fueron a ver al sacerdote, los sanó, dijo: vámonos, ya estamos libres. Así nos pasa cuando venimos a la iglesia. Es exactamente igual. Muchos llegan con problemas, otros con enfermedades. Son sanados. Ya que recibieron su milagro, como dice el Señor, es efectivo Luna, a ver si me entienden. Reciba su milagro. Bueno, pues ya lo recibió, ya se va. O sea, fue todo lo que hacen. Y la pregunta que hace Jesús es por algo. No fueron 10. ¿Y dónde están los 9? No, pues los 9 ya estaban en su casa felices. ¿Estaban alabando a Jesús? No. ¿Estaban adorando a Dios? No. Porque ellos creían que como eran del pueblo de Israel, merecían todo. Hay gente que cree que por ser cristiano, Dios lo va a sanar de todo, le va a dar todo y le va a proteger de todo, lo cual no es cierto. Y recuerde algo, que esto es importante. El leproso era destituido del pueblo de Dios. Era considerado pecador. Hoy vemos que hay gente con SIDA que es juzgada por malos actos. Y la pregunta es, ¿y la transfusión de sangre no trae SIDA? Mucha de la gente que hoy tiene SIDA no ha sido por andar en pecado, ha sido por estar en un hospital y tener sangre contaminada. Y está comprobado. Pero la gente que pensamos, y me voy a incluir, porque todos, nuestra mente es reprobada en ese aspecto. O salió una muchacha, madre soltera, ¿qué pensamos? No, pues sí, se le veía. Todo el mundo sabíamos. Ni siquiera sabemos si fue violada. Todo eso que estoy hablando, el pueblo de Israel era fabuloso para criticar a los leprosos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron estos? Oye, pues ya estoy sano, ya regreso. No me interesa quién me sanó, me interesa que ya estoy sano. ¿Qué es lo que pasa con el pueblo cristiano hoy? Piden oración por alguien que está enfermo y ya. Ah, qué bueno. Sí, mi Dios es grande y ya. Pero no le interesó la salvación de la persona que sanaron. No les interesó eso. Lo tienen como una cuentita. Llevo tantos que se han sanado cuando yo oro por ellos. ¿Estarán adorando a Dios? Con todo esto que estoy platicando,
Esas son las lecturas que tenemos que ser agradecidos. ¿Qué tenemos que agradecerle a Dios en este mes? ¿Qué se imaginan? ¿Alguno de ustedes perdió casa con las lluvias? Tenemos algo que agradecer, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes se enfermó gravemente en esta semana para ir al hospital y casi morir? Bueno, algo más banal. ¿Alguno de ustedes no se dio un caprichito de comida en esta semana? Fíjense cómo Dios nos ama tanto, que nos conoce tanto como un papá y una mamá nos conocen. Nos perdona incluso. Salud. Pero no entendemos lo que es la gratitud. Una cosa de tener gratitud, agradecimiento, es reconocer que me han ayudado. ¿Cuánta gente nos ha ayudado a nosotros? ¿Y le hemos agradecido? A veces no. Por ejemplo, algún día alguien me comentó, ¿verdad?, allá en Brasil, que iba a entrar a una escuela y pues le consiguieron ahí algunos contactos, palancas y todo lo que hay en México. Pues entró la muchachita a la universidad, cuando es bien difícil. Y lo primero que dijeron toda la familia es que mi hija es bien lista. Pues si hubiera sido lista, ¿para qué andas buscando contactos? ¿Para qué andas buscando todo eso? Pues si es lista, déjala. Pero resulta que no, ¿verdad? No sabemos agradecer. Si intervinieron, no sé, pero tenemos que ser agradecidos porque lo pedimos. Hay veces cuenta más la intención que la labor. Si yo necesito algo y pido un favor y me dicen, sí, cuenta con él, a lo mejor se resuelve mi problema, pero yo le agradezco a la persona que haya tenido la bondad de decirme, si necesitas algo, aquí estoy. Bueno, pues Dios todos los días está a nuestro lado. ¿Cómo actuamos nosotros? ¿Qué buscamos con Dios? ¿Qué deseamos? Y hay veces necesitamos preguntarnos. Dije 3 aspectos, ¿verdad? Primero, la salud física. Viene mi pregunta, ¿cuido mi salud? Esto me dirá, sí, ¿comió algo que no debía en esta semana? ¿Se atendió con el doctor realmente? ¿O dijo, no, hombre, yo me tomo este medicamento y ya? ¿Hice ejercicio? Pues a lo mejor no cuidé mi cuerpo, ¿verdad? Mi salud. Ya cuando estoy enfermo vengo, Dios, ayúdame. No, cuide su salud. La segunda fue la enfermedad social. Me preocupo de la gente que está sola, que sufre sola y que muere sola. Me preocupo por las gentes que tenemos alrededor, que batallan mucho para vivir. Me preocupan mis familiares que tienen problemas. Y ahora viene la enfermedad religiosa. ¿Creo que realmente Dios me escucha y me atiende cuando no me responde como yo quiero? ¿Me confío en Dios completamente o de vez en cuando nada más? Todas estas preguntas nos las debemos llevar para agradecerle a Dios, para tener claro nuestro concepto de qué buscamos en la religión. Y de ahí tendríamos que decir, por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que usted se acordó de la persona que lo trajo a los pies de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que le habló a esa persona para agradecerle? ¿Cuándo fue la última vez que le agradeció a sus padres que lo hayan soportado en sus momentos de crisis, en sus momentos que no se aguantaba ni solo? Entonces, de ahí debemos partir. ¿Qué debemos hacer? Empezar a agradecerle a quién. Primero a Dios.
Realmente le he agradecido a Dios por la familia que me dio, por la vida que me dio, por Cristo, por el Espíritu Santo. Quizás no somos perfectos, ni la iglesia, ni la religión, pero Dios sí es perfecto. Entonces vamos a agradecerle y vamos a amar a Dios de otra manera, de una manera real. A veces decimos, sobre todo en la época actual, hay partes que no nos gustan de nosotros. Pero ¿qué pasaría si no tuviéramos esa parte que no nos gusta? ¿Cómo viviríamos? Creo que muchas de las cosas que no estamos conformes deberíamos de ver el propósito que tuvo Dios para lo que nos ha brindado. Y de eso no estoy hablando nada más de lo físico. ¿Por qué les tocó vivir aquí en Tampico? ¿Por qué les tocó vivir en esa familia? ¿Por qué les tocó trabajar en ese lugar? ¿Por qué les tocó venir a esta iglesia? Hay muchas cosas que deberíamos agradecerle a Dios, aún sin entenderlo. Hay cosas que yo no entiendo en mi vida y agradezco. ¿Alguien entiende realmente cómo llega la luz? ¿Cómo se produce la luz? Y no estoy hablando de esta, estoy hablando de la que vemos del sol. Nadie nos preocupa eso, tanto que ni lo agradecemos. Pero el día que no hay sol, está nublado, estamos enojados, como si otros pagáramos el sol, las nubes y todo. Tenemos que cambiar nuestro concepto. Vamos a orar, hermanos. Mientras les pido a los de la alabanza que vuelvan a pasar. Vamos a orar, hermanos. Y les voy a pedir un favor nada más que... Marco, ¿te puedo pedir un favor? ¿Puedes traer a tu niña para orar ahorita también por los cumpleañeros? Y si ya terminaron, que se vengan todos. Y ahorita bajamos. Pero vamos a concluir esto agradeciéndole a Dios por la vida. ¿Quién más cumplió años en este mes? ¿Perdón? Lía, es cierto que también necesitamos que esté aquí. Creo que muchas veces no entendemos que Dios nos da la oportunidad de estar juntos para celebrar un cumpleaños. Porque hay gente, al menos en mi caso, que me he pasado muchos años de mi vida fuera y solo. Y no es igual, no es lo mismo. Entonces, cuando estamos juntos, hay que estar celebrando. Vamos a orar. Hermanos, esta celebración ha sido una fiesta de acción de gracias al Señor. Seamos siempre agradecidos por los dones de la vida y por el don de unos para con otros. Transformemos todo lo que hacemos en un acto de acción de gracias a Dios. Vamos a orar. Oh Padre amoroso, ¿qué otra cosa podemos hacer y lo hacemos con gozo y alegría que darte gracias por revelarnos tu palabra por medio de Jesucristo y por renovar nuestra fuerza con su pan de vida, que hoy vamos a celebrar también la Santa Cena? Que todo lo que digamos y hagamos, que todo lo que pensemos y seamos, y toda nuestra vida sea un don, sea una alegría y una bendición para los que nos rodean, y que sea un acto de gratitud exclusivamente para ti, Dios, por todo lo que pensemos, por todo lo que hagamos, por todo lo que somos y por todo lo que tenemos. Darte gracias, Dios, porque nunca, jamás nos has fallado ni nos has abandonado. Por todo ello, Padre, te queremos dar las gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento.